Os presento a Escape Labyrinth, un juego sencillo y básico, pero lo interesante no es lo que veis, sino cómo se hizo. Este juego fue creado por una IA en cuestión de 5 minutos con dos simples prompts o instrucciones. Y como sabéis, a veces la IA puede ser brillante, pero su código puede tener errores que hay que pulir y refactorizar, como bien podemos apreciar en nuestro humilde juego. Y eso es justo lo que vamos a testear hoy con Google Jules, este agente de codificación que se postula como un posible ayudante para programar nuestro código, potenciado con ni más ni menos que una de las mejores IAs que hay en la actualidad, como es Gemini 2.5 Pro de Google, y valoraremos si realmente es capaz de transformarlo en algo más limpio, eficiente y mantenible. Vamos a sopesar las principales ventajas y sus limitaciones, cómo lo podemos usar en proyectos reales, la integración automatizada que tiene con GitHub y, sobre todo, lo prometido. ¿Será capaz de refactorizar y pulir el código de nuestro juego en base a prompts? Soy Enigma, desarrollador de software, y bienvenidos al canal. ¡Empezamos! Antes de nada, es importante mencionar que Google Jules no es un editor de código, es más bien como tu propio desarrollador de IA, un asistente o agente de codificación asíncrono que, más o menos, comprende tu intención, es capaz de planificar cómo lograrla y ejecutar tareas complejas por sí mismo. Uno de los puntos más prometedores es que es muy reciente. Google lanzó la beta pública en mayo de este mismo año, es decir, el mes pasado, y ahora mismo está disponible de manera gratuita. Es importante recalcar que existen ciertos límites de uso diario, y Google ha indicado que es probable que se introduzcan precios una vez que la plataforma madure y salga de esta fase. Así que si quieres probarla de manera gratuita, te recomiendo que aproveches ahora. Bien, dicho esto, vamos a lo bueno, a la parte práctica. Muy bien, nos encontramos en la web oficial de Jules. Lo primero que llama la atención es que aquí nos indica que está en fase beta, porque como os decía antes, hace muy poquito que ha salido. De ahí el hecho de que sea gratuito y que os anime a que lo probéis ahora que no tenemos ningún plan de pago. Dicho esto, vamos a analizar un poco la interfaz, que como podéis ver es bastante limpia, ordenada, estructurada. Si os fijáis, yo ya tengo aquí vinculada mi cuenta de GitHub. Si yo abro, tengo aquí desplegados los proyectos que tengo en este repositorio, que es de pruebas para estos tutoriales. Y luego aquí en main tengo las ramas que corresponden a este proyecto en concreto, ¿vale? Aquí tengo los otros proyectos que podría, si clico aquí, podría pasarlos a la parte central, donde podría trabajar con ellos. Todo muy fácil. Entonces, decir que vosotros cuando entréis por primera vez tendréis que simplemente vincular vuestra cuenta y ya tendréis la pantalla como la tengo yo para empezar a trabajar. Por otro lado, aquí es donde pondréis las instrucciones o los prompts a la IA y a partir de aquí empezará a modificar los archivos que le indiquéis de las ramas que sean, ¿no? Yo me voy a ir a la rama juego, refactorización juego, que es la que me interesa, ya que luego haremos un pull request y mergearemos la rama con la main, ¿vale? Luego os enseñaré cómo lo hacemos. ¿Vale? Aquí fijaros que tenéis un pequeño resumen de lo que hace Jules, que es un poco lo que os estaba comentando. Luego en este lado tenemos las cuentas recientes que, como podéis ver, no hay ninguna porque en este caso la cuenta es nueva, me la acabo de crear para el tutorial. Y aquí en este desplegable podéis simplemente minimizar todo si clicáis, lo escondéis y bueno, aún lo tenéis más pulido si cabe. ¿Vale? Entonces, aparte de esto, fijaos, aquí abajo tenemos el límite de tokens diarios. Tenemos 60 tokens, que ya veréis el consumo ahora a medida que vaya introduciendo prompts, van a ir bajando. Entonces, mientras dure la beta, esto lo vamos a tener. Yo no sé si después nos dejarán algún token gratuito, supongo que sí, ¿vale? Y luego aquí en Docs, si clicáis, fijaos, se os abre una pantalla. Esto es la típica guía inicial para que os vayáis situando y poniendo al día de cómo funciona. De todas maneras, os lo voy a explicar yo, simplemente para que sepáis dónde está. Las redes sociales, por si queréis más información. Aquí tenéis un feedback, bueno, por si queréis dar vuestra opinión, sugerencias para que mejoren el software, que ahora están en fase beta, fase de pruebas. Y aquí la configuración, que realmente no es como un IDE o cualquier entorno de desarrollo que tienes que hacer una serie de configuraciones previas para que todo funcione bien, sino que en este caso ya veis que es muy simple. Al final es lo que decíamos. O sea, no es un IDE, es un agente de IA y listo, ¿vale? Aquí, bueno, podemos guardar y cerrar y ya volvemos a la pantalla. Y por último, bueno, aquí os ponen un vídeo para saber cómo funciona y esto es interesante porque si clicáis, tienen aquí un repositorio creado con un README que nos van a especificar qué tipos de prompts o de instrucciones podemos darle a la IA. Que aquí os salen, ¿no? Por ejemplo, las más habituales o frecuentes que vais a usar
probablemente son estas de aquí. Luego de debug tenéis esta, help me, YIS, trace, bueno, las típicas, ¿no? Las podéis poner en castellano, en principio no hay ningún problema. Luego tema de documentación, testing, bueno, os dan sugerencias e ideas de cómo podéis introducir estos prompts. Entonces, bueno, yo esto sí que os recomiendo que le echéis un ojo para inspiraros un poco de qué le podéis pedir a la IA. Dicho esto, vamos a empezar con el experimento. Yo tengo aquí abierto el juego y por cada prompt que hagamos lo vamos a ir modificando. Vamos a ver si conseguimos que nos arregle estos pequeños defectos que tiene el juego. Y como podéis ver, pues por ejemplo esto de aquí, las cajas salen cortadas, el resto sí que está bien centrado más o menos. El muñeco, bueno, si lo muevo, pues bien, ¿no? Hace su función. Pero aquí las letras, fijaros que está todo tapado. Entonces, bueno, esto no lo queremos así. Queremos que se vea bien, que sea visual y que esté pulido. ¿Vale? Entonces vamos a intentar a ver si lo conseguimos. Para ello vamos a decirle a la IA, vamos a escribirle un prompt a la IA y le decimos modifica este juego para que la parte de las letras donde pone escape del laberinto, letras e intentos se vea con claridad y no tapado con elementos como está ahora mismo, ¿vale? Esto de aquí, escape, vidas e intentos. Por otro lado, darle un aspecto visual más llamativo y funcional. ¿Vale? Entonces vamos a ejecutar el plan y veremos a ver cómo evoluciona, lo que nos va diciendo, los inputs que nos va dando Jules y su funcionalidad. A ver si realmente hace lo que queremos, cómo funciona esta IA de Gemini 2.5 Pro. De momento tarda un poquito, sí que las pruebas que he hecho con otra cuenta, he de decir que tarda un poquito en cargarlo todo. Pero bueno, supongo que también el hecho de estar en fase beta, pues lo explica eso, ¿no? Muy bien, aquí nos está indicando lo que va a cambiar, ¿vale? Fijaros, voy a ajustar los elementos a la posición que me has pedido. También el tema de los iconos y demás, voy a darle más claridad y que sean más estéticos, a testear los cambios y a hacerle el commit con el mensaje. Hay un pequeño pero, el primer defecto reseñable para mí de este agente de IA es que, fijaos, tengo una cuenta atrás. Imaginaos que en este momento me llaman al teléfono, me pican a la puerta o cualquier cosa. Es que no, si no estoy aquí, me lo va a hacer igualmente. Entonces, este es un pequeño detalle que, a ver, no tiene por qué pasar nada, me ha dado un tiempo prudencial, sí que tengo tiempo para revisarlo todo, en este caso es bastante sencillo. Claro, lo estoy haciendo con un juego que es de prueba, pero si lo hacéis con una web, con una aplicación, con algo importante que tenga un contexto laboral, pues ahí quizá necesitáis tiempo para mirarlo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que le tienes que echar un ojo así en diagonal para verlo todo. En este caso me da tiempo, pero otras veces no. Si yo no acepto, se cargará solo. Pero bueno, bueno, ya que estoy, me voy a esperar para que lo veáis, pero aceptará directamente el plan que te ha propuesto aquí. ¿Vale? Ah, bueno, de hecho te lo dice aquí. Si no, let me know, si no, lo voy a ejecutar igualmente. Este sería, en mi opinión, el primer punto así que, a ver, no me parece una cosa nefasta, pero sí que, bueno, en mi humilde opinión, creo que lo tendrían que ajustar eso. Y bien, fijaros, ahora sí, ya me está aplicando los cambios. Fijaos que aquí nos dice improvisando el layout y la funcionalidad con los elementos, considerando tal. ¿Vale? Y lo interesante, mientras que va trabajando, es que aquí, en esta pantalla de aquí, nos va enseñando los div. Y al final esto es súper importante, porque no podemos hacer un poco un acto de fe de lanzar el prompt y sin saber qué pasa, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es comprobar que los cambios son acordes a lo que nosotros queremos. Si hay alguna línea o comando que no nos cuadra, pues ahí sí que podemos intervenir y modificarlo o bien cancelar ese plan que nos ha propuesto, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí minimizamos otra vez y aquí sigue trabajando. Fijaos que me sigue añadiendo. Otro detalle interesante es que, fijaos, aquí el Daily Task ya me ha consumido un token. Aquí tenemos uno de 60. Vale, y aquí viene la segunda parte, lo que os decía antes. Aquí ya me está diciendo esto que me va a publicar directamente la rama. Esta es una de las grandes ventajas. No tengo que hacer el típico commit, luego el push, luego publico la rama. En este caso es como que lo actualiza y actualiza la rama, ¿vale? Un poco sería esa la idea. Aquí nos ha hecho un resumen de todo lo que ha modificado, ¿vale? Le podemos echar un ojo, pero bueno,
Básicamente es lo que he ido viendo cuando cargaba la pantalla y aquí pues la diferencia, ¿no? Fijaos que al final es simple. Entonces, claro, este feedback yo ahora mismo no sé cómo está el juego. Entonces aquí, dado que estoy en una rama que no es la de main, por eso puedo hacer esto, ¿vale? Entonces yo le voy a dar a Publish Branch. Si no me gustaran los cambios, que ahora lo veremos, entonces es cuando tendríamos que ir siguiendo añadiendo prompts y reajustando. Pero digamos que esa rama al final, como no es la main, no nos importa, no pasa nada. Es una rama de testeo y lo vamos a hacer así. Y ahora es cuando viene lo bueno. Si hago clic en ver rama, fijaos, me lleva a GitHub y me dice, hace 2 minutos he creado esta rama. Fijaos, HUD Visual Enhancements. Esto lo ha creado Jules desde cero a raíz de la rama que ya tenía creada, ¿vale? Entonces, ¿por qué hace esto? Por seguridad, porque no quiere pisarnos lo que tenemos en la otra. De ahí el motivo que haya creado una rama nueva. Y nos dice, vamos a comparar y hacer un pull request. Entonces, si entramos, fijaos, este es el mismo script que nos ha mandado él, del plan, oye, esto es lo que he hecho, este es el resumen, lo podemos de nuevo supervisar si queremos. Y aquí nos dice el create pull request. De nuevo podríamos ver los div, todo lo que ha marcado diferente. Y aquí podríamos decirle, bueno, quiero un pull request. Bueno, primero hay que probarlo, ¿no? Entonces vamos a probar este juego a ver cómo está. Y bien, ya tenemos el juego cargado de nuevo con los cambios, la modificación que nos ha hecho Google Jules. Decir que los elementos prácticamente están exactamente iguales. Sí que es verdad que ha cambiado lo de las letras que le decíamos que no se veían bien. Ahora se ven bien todas, ¿vale? Porque intentos estaba por debajo, vidas estaba también por debajo. Y aquí, pues bueno, nos lo ha puesto encima. Pero bueno, no se acaba de ajustar bien del todo. Le hemos pedido también que la interfaz fuera más llamativa y funcional, pero la ha dejado exactamente igual. O sea, si hay algún cambio es muy sutil y no lo percibo, pero vamos, que prácticamente está igual. Entonces, lo que sí es cierto que nos ha arreglado a esto. Vamos a añadir otro prompt y vamos a ver si esta vez sí nos mejora los elementos. Le voy a pedir ahora que nos haga algún cambio más potente, ¿vale? Entonces, vamos a ir, como ya estamos en nuestro juego de nuevo, fijaos, la rama que nos ha creado aparece aquí, ¿vale? Yo no le he hecho aún el pull request a ninguna de las otras dos ramas porque no estoy seguro si lo quiero o no. Entonces voy a darle una oportunidad más y veremos cómo trabaja la IA, si realmente es muy potente o no lo es. Vamos a decir algo así como mejora la estética y funcionalidad del juego teniendo en cuenta que el objetivo es que el personaje llegue hasta la estrella. Añade algún elemento móvil más y algo más de dificultad. ¿Por qué le digo esto? Porque quiero darle un poco más de contexto. Quizá no sabe muy bien lo que hacía el juego. Entonces, bueno, ahora le he explicado que básicamente es que el personaje tiene que llegar a la estrella y veremos si nos mejora la estética y funcionalidad. Vamos de nuevo a darle. Fijaros que ya me ha quitado otro token, ¿vale? Ya me quedan 58, que bueno, da para mucho igualmente. Aquí ya me está diciendo que está leyendo el JavaScript, ¿vale? ¿Vale? Fijaros, de nuevo 2 minutos es lo que me deja. Y claro, leerse esto en 2 minutos, pues bueno, sí, pero lo puedes hacer, pero tienes que ir rápido, ¿no? Entonces, de nuevo un poco lo que decíamos antes, vamos a ir rápido, ¿vale? Ahora esperaremos un poquito, voy a cortar el vídeo para ir más rápido. Muy bien, aquí ya nos está indicando que va a hacer unos cambios interesantes. Nos va a cambiar el personaje y el objetivo, ¿vale? Que antes era una estrella, ahora me dice que es un gem.png. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos ha puesto? Y vamos a ver cómo queda. Fijaros que aquí ya tenemos un historial de los prompts que le vamos diciendo a la IA. Decir que el proceso completo de modificación o refactorización que está haciendo la IA lleva alrededor de entre 2 minutos y 5 máximo. No me ha tardado más que de 5 minutos. Y listo, ya lo tendríamos finalizado. De nuevo nos ha creado la review y con todos los datos, con todo lo que ha modificado en este caso. ¿Vale? Le doy a View Branch. Y bien, de nuevo nos ha creado otra rama, como podéis ver. Aquí ya antes nos había creado esta, hace 20 minutos, y ahora hace 5 segundos nos ha creado esta nueva. Si lo desplegamos, fijaos, aquí salen todas con el main. Entonces, un poco, la idea de esto sería que en el caso de que nos cuadra una de estas, mergearlo a esta, que haciendo una analogía con un proyecto real, esto sería dep,
y luego finalmente a Pro, que sería main, ¿no? Por así decirlo. Pero un poco la idea es esta. Entonces vamos a ver la diferencia con este segundo prom, a ver cómo ha quedado el juego. Como podéis ver, ahora sí ha habido algún cambio más, no mucho, no ha hecho todo lo que quería, pero parece que va añadiendo elementos. Fijaos que nos ha añadido estos dos bloques, lo primero que se ve a simple vista, que se mueven y nos bloquean. Aquí había algo que brillaba, he visto un bloque, que esto antes no estaba, este de aquí, vale. Bueno, no sé la función que será, si es que si lo tocamos a lo mejor, vamos a hacer la prueba, si lo tocamos, no pasa nada, no pasa nada, vale. Que no fuera fuego o algo por el estilo, pero no. Entonces, bueno, la idea era esa, que nos cambiara la interfaz. Es verdad que no la ha cambiado, nos ha añadido estos dos elementos, nos ha cambiado el personaje principal, ya no soy un niño o una niña, ahora soy un cuadrado, que bueno, me gustaba más antes porque es más realista, pero bueno. Y aquí, en vez de una estrella, pues bueno, ha decidido que una gema era más adecuado, ¿no? Entonces, estas son las ideas de la IA. Bueno, voy a probar un poco el juego ya veo que el muñeco este de antes me sigue. Si sigo en línea recta, me mata. Vuelvo a empezar. Vamos a ir por arriba. A ver si consigo pasármelo. Tampoco. Y vamos a ir por aquí, que parece que está más despejado. Y llegamos a la gema. Es escapado. ¿Vale? Bueno, entonces, la idea es esa. Es crear, modificar y subir a GitHub y hacer un pull request si queremos, que por cierto, lo voy a hacer. ¿Vale? Pongamos que nos ha gustado esta funcionalidad tal como teníamos el juego y queremos mergearlo a main. Simplemente le hemos dado pull request y crear pull request. Ya nos dice que va a mergear los dos commits que hemos hecho para que acabe siendo como lo teníamos aquí y listo. Le damos a merge y confirmamos. Si queremos poner algún mensaje, lo que sea, esto como todo, ¿no? Pero esto en un proceso real no tenemos que estar poniendo las instrucciones para mergear directamente a GitHub nuestra rama. Para mí, lo más reseñable de Google Jules, aparte de la opción de modificar código y demás, que si son cosas básicas, ¿vale? Pequeños ajustes y demás, sí que puede funcionar, pero que a la que se complica un poco, pues ahí ya cogea un poco más, ¿no? Al menos en la versión beta y lo que hemos visto hasta ahora. Entonces sería la modificación del código, la capacidad de crear código de cero y luego el hecho de usar GitHub y tenerlo directamente integrado con nuestro programa, ¿vale? Eso como parte positiva. Como parte negativa, lo que decía antes de la cuenta atrás, que tenemos que leer todo como Usain Bolt, tenemos que ir rapidísimo. Y la otra parte que no me acaba de gustar es que cada vez te genere una rama, que sí es verdad que a nivel de seguridad está genial, porque no te solapa, porque visto así es muy difícil saber si el juego realmente hace lo que queremos, o la web, o lo que sea, ¿no? Ya digo. Pero en este caso, como no lo sabíamos, teníamos que publicar la rama y entonces en ese punto ya podíamos ejecutar el juego con un npm install y un npm start. Entonces, bueno, esto diría que es lo más reseñable. También añadir como parte positiva que me parece interesante en la fase beta de los tokens que nos dan, porque 60 tokens, ya veis que con 2 tokens, bueno, hemos hecho alguna modificación, no mucho, pero sí que podríamos seguir con prompts, seguir probando. Supongo que esto se va a poder ir dando más contexto para que sepa en concreto lo que tenemos que hacer, aunque sí es cierto que en general las IAs para cosas de este tipo, pues a veces no funcionan del todo bien, ¿no? Porque hay muchos elementos, no se aclaran muy bien con las imágenes y tal. Con una web es mucho más efectivo porque yo lo he probado y funciona mejor, aunque también con tema de imágenes ahí le cuesta, ¿no? Al menos IAs de este tipo. Y bueno, hasta aquí el análisis de Google Jules. Decir como curiosidad que si queréis ver cómo creé el juego que os he mostrado desde cero, os dejaré el vídeo en la descripción. Si os ha gustado el contenido y queréis apoyar al canal, os animo a que os suscribáis y me dejéis un like. Sin más, me despido. Soy Enigma y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.